Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía a tope porque el tema que vamos a desentrañar hoy va a encender la chispa. Y es que, como ya habrán intuido por el título, nos vamos a sumergir literalmente en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no de cualquier manera. Vamos a desmenuzar a fondo con lupa y con el corazón palpitante todas las revelaciones que encendieron la llama de su amor. Prepárense porque hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje a través de la pasión, la química, los rumores y las confirmaciones que nos mantuvieron pegados a la pantalla y a las redes sociales. Vamos a recordar esos momentos que nos dejaron sin aliento, esas declaraciones que nos hicieron gritar de emoción, y esas pistas que nos dejaron con la boca abierta preguntándonos, ¿será verdad? ¿Será un cuento de hadas moderno? Y para que no se pierdan ni un solo detalle de esta historia épica, les recomiendo que se queden hasta el final. Les prometo que les voy a brindar información exclusiva, detalles jugosos, análisis profundos y por supuesto, mi opinión personal sobre cada aspecto de esta apasionante historia de amor. Porque aquí en este canal, no nos guardamos nada. Pero antes de que nos adentremos en el chisme, la intriga y el romance, ¿ya se suscribieron al canal? Si aún no lo han hecho, no esperen más. Únanse a la familia, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí en este espacio vamos a estar siempre al día con todo lo relacionado con sus parejas favoritas, las series más emocionantes, las tendencias de la farándula y por supuesto, los secretos mejor guardados de la industria. Así que suscríbanse ahora mismo. Y no se olviden de dejarme un like si les gusta lo que ven, eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es para muchos un cuento de hadas moderno que trascendió la pantalla y se convirtió en realidad. Dos estrellas indiscutibles de la televisión turca, guapos, talentosos, con una química que detonó y se expandió por todo el mundo. Lo suyo no fue solo una relación laboral, una mera conexión profesional, fue algo mucho más profundo, algo que caló hondo en el corazón de sus seguidores, generando un revuelo mediático sin precedentes. Pero, ¿qué fue lo que realmente encendió la llama? ¿Cuáles fueron esas revelaciones, esas pistas, que nos dejaron con la certeza de que algo más que amistad y trabajo estaba floreciendo fuera de las cámaras? Desde el principio, la química entre Kerem y Hande en Love is in the Air fue simplemente innegable, palpable, explosiva. La forma en que se miraban, esas miradas que parecían atravesar la pantalla y llegar al corazón de los espectadores. La manera en que se tocaban con una naturalidad que sugería una conexión mucho más allá de lo profesional. La forma en que compartían escenas románticas, con una complicidad que hacía que el público suspirara y soñara. Todo eso alimentó las sospechas, las esperanzas y las expectativas de los fans, que anhelaban ver su amor traspasar la ficción. Pero, ¿qué fue lo que lo hizo oficial? ¿Qué declaraciones, qué pistas, qué gestos nos dieron la certeza de que algo más estaba pasando fuera del set? ¿Cuáles fueron los momentos clave que nos indicaron que estábamos ante el nacimiento de un romance inolvidable? Una de las primeras revelaciones significativas fue, sin duda, la forma en que ambos hablaban el uno del otro en entrevistas. Recuerden esas entrevistas al principio cuando todo era un poco más tímido, más discreto, pero con el tiempo, la confianza creció y la admiración se hizo evidente. Esas entrevistas donde tímidamente al principio, y luego con más descaro, se deshacían en halagos mutuos. Hablaban de la admiración que sentían por el trabajo del otro, de la gran profesionalidad de Hande, de la increíble visión de Kerem, de lo mucho que se apoyaban, de lo bien que se complementaban. Esas entrevistas fueron las primeras chispas que encendieron el fuego, las primeras señales de que algo más estaba en el aire. ¿Quién no recuerda la sonrisa de Kerem cuando le preguntaban por Hande? Una sonrisa que iluminaba su rostro que denotaba afecto y admiración. Y la forma en que Hande sonreía cuando mencionaban a Kerem. Una sonrisa que irradiaba felicidad y complicidad. Esas sonrisas, esas miradas, eran más reveladoras que cualquier palabra. Eran la prueba irrefutable de que entre ellos había algo especial, algo que iba más allá de lo profesional. Otro momento clave y que marcó un antes y un después en la historia de Kerem y Hande, fueron las publicaciones en redes sociales. Al principio eran discretas, fotos en el set, comentarios elogiosos que destacaban la profesionalidad de ambos, pero poco a poco, la cosa fue subiendo de tono. Comenzaron a compartir fotos juntos fuera del trabajo en momentos más íntimos, en cenas, en eventos.
Y luego llegaron los viajes. Esas fotos eran la prueba definitiva, la confirmación que el público tanto anhelaba. Ya no se trataba solo de una relación laboral, era evidente que había algo más, algo que nacía desde el corazón. Y a medida que publicaban, la emoción de los fanáticos iba en aumento. Cada foto era analizada con lupa, cada comentario era interpretado y reinterpretado. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde el amor de Kerem y Hande floreció y se hizo público. El público se sentía partícipe, se sentía testigo de una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. ¿Y qué decir de los viajes? Dios mío, los viajes. Recuerdo los viajes que hicieron juntos, esas escapadas románticas que se convirtieron en la envidia de medio mundo. Italia, las Maldivas. Cada destino era una nueva confirmación de que lo suyo era real, de que estaban enamorados. Las fotos que compartían desde esos paraísos, las historias que contaban, todo hablaba de una conexión profunda, de una complicidad innegable. Las fotos en la playa, bajo el sol, tomados de la mano, besándose, jugando en el agua. Las fotos en restaurantes románticos, compartiendo miradas y sonrisas. Las fotos en lugares emblemáticos, mostrando su felicidad y su complicidad. Cada foto era un nuevo capítulo de su historia de amor, un capítulo que nos hacía soñar y que nos confirmaba que el amor verdadero existe. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones más directas. Cuando ya no pudieron ocultar lo evidente, cuando los rumores se hicieron incontrolables, Kerem y Hande empezaron a hablar abiertamente de su relación, a compartir sus sentimientos con el mundo. Y aquí es donde las revelaciones se volvieron aún más interesantes, más emocionantes, más profundas. Declaraciones como la quiero mucho, estoy muy feliz a su lado, ella es una gran persona, estoy enamorado, nunca había sentido algo así por nadie, fueron las que nos dejaron claro que estábamos ante una historia de amor genuina, sincera y auténtica. Palabras que confirmaron lo que ya todos sospechábamos, lo que todos queríamos creer. Y cómo olvidar las miradas de Kerem hacia Hande cuando hablaba de ella, eran más que elocuentes, más que un simple gesto romántico. Los ojos no mienten y los de Kerem brillaban cada vez que la mencionaba, cada vez que hablaba de su talento, de su belleza, de su personalidad. Esas miradas eran la prueba definitiva de que estaba profundamente enamorado. Pero, ¿qué fue lo que realmente encendió la pasión entre ellos? ¿Qué elementos se combinaron para dar vida a este amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo? Yo creo que fue la combinación de varios factores. Primero, la química innegable que existía entre ellos desde el primer momento. Esa conexión especial que se veía en la pantalla y que traspasaba la ficción. Esa chispa que se encendió en el set y que se extendió a sus vidas privadas. Segundo, la admiración y el respeto mutuo que sentían el uno por el otro. Eran compañeros de trabajo, pero también eran amigos y cómplices. Se apoyaban mutuamente, se animaban, se respetaban, se admiraban. Y tercero, la valentía que tuvieron para mostrar su amor al mundo. No se dejaron amedrentar por las críticas, por los rumores, por la presión mediática. Simplemente se dejaron llevar por sus sentimientos y vivieron su amor a su manera, sin importar lo que dijeran los demás. Es importante recordar que en una relación, los gestos valen más que 1000 palabras. En este caso, los gestos de Kerem y Hande fueron los que realmente contaron la historia, los que revelaron la profundidad de su amor. Sus miradas, sus sonrisas, sus caricias, sus abrazos, todos esos pequeños detalles fueron los que nos dejaron claro que entre ellos había algo especial, algo que iba más allá de lo superficial, algo que nacía del corazón. Y hablando de detalles, no podemos olvidar la importancia del lenguaje corporal, esa forma silenciosa de comunicarse que a menudo revela más que las palabras. La forma en que Kerem y Hande se acercaban, la forma en que se tocaban, la forma en que se miraban, todo eso hablaba de una conexión muy profunda, de una complicidad innegable. El contacto físico, la cercanía, la forma en que se buscaban en momentos de alegría o de tristeza, todo eso demostraba que eran más que simples compañeros de trabajo, que eran algo más, que eran un equipo, que eran un amor. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la comunicación, la transparencia y la honestidad en cualquier relación. Kerem y Hande siempre han sido muy abiertos y sinceros en sus declaraciones. Siempre han hablado con respeto el uno del otro y siempre han compartido sus sentimientos con el público, con sus fans, con el mundo. Esa transparencia fue fundamental para que sus seguidores se sintieran parte de su historia de amor, para que se sintieran involucrados y para que pudieran celebrar su felicidad. Ahora bien, ¿qué lecciones puede
Mos aprender de esta historia de amor que traspasó fronteras. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de esta relación que cautivó a millones de personas en todo el mundo? Primero, que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. No hay reglas, no hay fórmulas, no hay límites. Segundo, que la química es algo real y que a veces, la vida nos sorprende con conexiones inesperadas, con personas que llegan a nuestra vida para cambiarla por completo. Y tercero, que hay que ser valiente y auténtico a la hora de amar. No hay que tener miedo de mostrar nuestros sentimientos, de ser vulnerables, de vivir el amor a nuestra manera, sin importar lo que digan los demás. La historia de Kerem y Ande nos enseña que el amor es algo mágico, algo que puede cambiar nuestras vidas por completo. Nos enseña que hay que arriesgarse, que hay que dejarse llevar por los sentimientos, que hay que ser valiente a la hora de amar, sin importar el final. Y aunque la relación haya terminado, el cariño y el respeto mutuo que se tienen es algo que siempre permanecerá, un vínculo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es cierto que su relación ha terminado, una triste noticia para los fans, un final que entristeció a muchos, pero eso no significa que no podamos seguir disfrutando de su legado. Podemos seguir viendo Love is in the Air, podemos seguir admirando su trabajo por separado, podemos seguir celebrando sus logros individuales y podemos seguir recordando con cariño los momentos que compartieron juntos. Porque al final, lo importante es que nos dejaron una hermosa historia de amor, una historia que nos hizo soñar, una historia que nos demostró que el amor verdadero existe y que puede ser vivido con pasión, con alegría y con autenticidad. Un amor que nos inspiró a creer en el poder del amor y en la belleza de las conexiones humanas. Y ahora, para que no me digan que me dejo nada en el tintero, quiero compartirles mi opinión personal sobre todo esto, mi punto de vista sincero y sin filtros. Yo creo que Kerem y Ande fueron una pareja muy especial. Tenían una química increíble, se complementaban a la perfección, se entendían con la mirada y se veían muy felices juntos. Eran un ejemplo de amor, de complicidad y de apoyo mutuo. Y aunque no sé qué fue lo que llevó a su ruptura, estoy segura de que siempre se van a tener un gran cariño y respeto, un vínculo que los unirá para siempre. También creo que a veces, las relaciones no están destinadas a durar para siempre. Y eso no significa que no fueran importantes, ni que no fueran valiosas. Simplemente significa que cada uno tiene su propio camino, sus propios sueños, sus propias metas, y que a veces, esos caminos se separan, aunque el amor haya sido inmenso. Pero lo que sí es importante es que nos quedemos con lo bueno, con los recuerdos bonitos, con las lecciones aprendidas. Y que sigamos creyendo en el amor, porque el amor es la fuerza más poderosa del universo, es lo que nos impulsa a vivir, a soñar y a ser felices. Así que para concluir este vídeo tan especial, hemos revisado los momentos clave, las revelaciones que encendieron la pasión entre Kerem y Ande. Desde las miradas cómplices en el set hasta las declaraciones públicas más sinceras, pasando por los viajes románticos que nos hicieron suspirar, y las publicaciones en redes sociales que nos mantuvieron pegados a la pantalla. Hemos analizado cómo la química innegable, la admiración mutua, la valentía de ambos para mostrarse al mundo y la fuerza del amor crearon una historia que cautivó al mundo. Hemos hablado de las lecciones que podemos aprender y de cómo, a pesar del final de su relación, el recuerdo de su amor sigue vivo en nuestros corazones. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantaría saber su opinión. ¿Cuál fue la revelación que más les impactó? ¿Qué es lo que más recuerdan de esta historia de amor inolvidable? ¿Qué aprendizaje se llevan de este romance que rompió esquemas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, ayúdenme a que más gente conozca esta historia, y a que más personas puedan emocionarse con este amor. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las historias de amor, para que todos podamos disfrutar de esta increíble historia. Y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque se vienen muchas más historias, mucho más chisme, mucho más análisis profundo y mucha más diversión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.